Medidas de tendencia central. Esto aquí ya habíamos visto en la clase pasada. También habíamos visto la media muestral. Y ahora vamos a entrar a la moda muestral. ¿Qué nos dice? La moda muestral es el dato que ocurre con mayor frecuencia en una muestra. Puede ser que no exista la moda y también es posible que exista más de una moda. La definición de moda muestral. Moda muestral M0 es el valor que más veces se repite. ¿Qué nos dice aquí? Es el valor que más veces se repite. Eso nos dice. Moda muestral es el valor que más veces se repite. Aquí tenemos un ejemplo. Si los datos son 2, 6, 11, 8, 11, 4 y 7 y 5, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo veo el valor que más veces se repite y esa es la moda muestral. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primeramente, podemos observar que el 2, aquí tenemos el 2, no se repite más 2, el 6 tampoco se repite, el 11 se repite aquí y aquí, ¿ok? Vamos a ver con el 8. El 8 no se repite, el 4 tampoco, el 7 tampoco y el 5 tampoco. Solo el valor que más veces se repite es el 11. Entonces la moda muestral es el valor que más veces se repite. Entonces, por eso decimos aquí que la moda muestral es igual a 11. ¿Por qué? Porque el número 11 se repite dos veces. Es el único número que se repite dos veces. Entonces, la moda muestral es igual a 11. ¿Ok? Vamos a entrar con la mediana muestral. La mediana muestral es el valor ubicado en el centro de los datos obtenidos, ordenados. Dice, es el valor ubicado en el centro, aquí está diciendo, en el centro de los datos ordenados. Aquí tengo esta muestra, que la hemos llamado como X, y los datos, ¿no? Tenemos los datos de esa muestra, X1, X2, XN. Una muestra de tamaño N. Aquí tenemos una muestra de qué tamaño, N. Esta es una muestra de tamaño N. N es el número de datos, ¿no? Ahora, ¿qué me dice? Yo necesito esos datos ordenar de forma que, de forma creciente. Me dice, los elementos de la muestra ordenados en forma creciente. Yo necesito ordenarlos, ¿no? De menor a mayor. ¿Sí? Esto aquí significa que yo tengo que ordenarlos de menor a mayor. Los datos que me dan de esa muestra, ordenarlos de menor a mayor. ¿Ok? Vamos a continuar. Aquí tenemos la definición de la mediana muestral. ¿Qué me dice? La mediana muestral que viene representada con ese X y una barrita, no, bueno, no es una barrita, ¿no? Me dice, si n es impar, aplique esta expresión de aquí, y si n es par, aplique esta expresión. ¿Sí? Entonces, si n es impar, aplique esta expresión donde n es el tamaño de la muestra, ¿no? Y si n es par. Veamos con un ejemplo sobre aquí. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Me dan los siguientes datos de una muestra. 2, 6, 11, 8, 11, 4, 7 y 5. Lo primero que yo tengo que hacer cuando me dan esos datos de una muestra es ordenarlos, ¿no? Ordenarlos de forma creciente, ¿no? De menor a mayor. Entonces el primer valor es el 2. Este es el menor. Ahí le sigue ¿cuál? El 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 11 y el 11, ¿sí? Ahí están ordenados, ¿no? Están ordenados de menor a mayor. ¿Cuántos datos hay en esa muestra? Veamos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, n es igual a 8. Entonces, n, como n es igual a ¿cuánto? Al número de datos. En este caso hay 8 datos. Hay 8 datos en esa muestra. N es igual a 8. ¿8 es par o impar? Es par, ¿no? Entonces, si es par, ¿cuál yo aplico? ¿Cuál de estas dos expresiones aplico? Esta de aquí, ¿no? Aplico esta de aquí. Esta de aquí que es para que son par. Me dice aquí. ¿Qué me dice aquí? X, n vale 8. 8 dividido para 2 más X, n sobre 2 da n sobre n, que es 8, sobre 2 más 1, así dice, ¿no?
Entonces aquí me queda x, 8 dividido por 2, 4, más x, 8 dividido por 4 más 1, 8 dividido por 2, 4 más 1, 5. Entonces aquí es 5. Entonces, ¿qué significa x sub 4? X sub 4 es el dato que está en la posición 4. Sí, que está en la posición 4. ¿Cuál es el dato que está en la posición 4? 1, 2, 3, 4. Entonces, el dato que está en la posición 4 es el 6. ¿Cuál es el dato que está en la posición 5? Contamos, ¿no? Contamos los datos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, es el 7. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Una vez que yo tengo, ¿qué me dice la fórmula aquí? Ay, caramba. ¿Qué me dice la fórmula? Es un medio del valor que está en la posición x sub 4, que es x sub 4, que es 6, más el valor que está en la posición x sub 5, que es 7. Entonces aquí me queda igual a un medio que multiplica 13. Y 13 dividido por 12 es 6.5. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí, no? ¿Ok? Ok. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Cuando, por ejemplo, vamos a eliminar un dato. En este caso vamos a eliminar el valor 11. No existe el valor 11 ya. Para este ejercicio no existe este valor. No existe este ejercicio. Entonces cuando ordenamos tampoco existe este 11. Entonces, ¿cuál es el valor de n? En este caso n va a ser igual contamos los datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, n es igual a 7. Entonces, 7 es un número impar. ¿Sí? 7 es un número impar. Ahora, vemos cuál expresión aplico. Entonces, aquí tenemos n es impar. Entonces, vengo y aplico esta expresión que está aquí. Aplico este aquí. ¿Qué me dice que x... Pongo aquí el 7, ¿sí? El 7 que es este 7 que está aquí, x a la n más 1, 7 más 1, y dividido para 2. Eso dice la expresión, ¿no? Entonces x igual 7 más 1 es 8, dividido para 2. Entonces x es igual, 8 dividido para 2 es igual a 4. Entonces, ¿qué me dice? Que la mediana muestral va a ser el valor que esté en la posición, 4. Vamos a contar. Entonces, tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, el valor que está en la posición 4 es, ¿cuál? 6. ¿Ok? Entonces, la mediana muestral, para esa muestra sería ¿cuánto ahora? 6. ¿Ok? Entonces es igual a 6, ¿no? Ok. Una vez explicado hasta aquí, vamos ahora a las medidas de dispersión. Bueno, antes de entrar a las medidas de dispersión, nos dice que las medidas de tendencia central no son suficientes para describir de manera completa el comportamiento de los datos de una muestra. Se necesitan otras medidas. Entonces vamos a ver ahora lo que son las medidas de dispersión. Dice, son números que proveen información adicional acerca del comportamiento de los datos, describiendo numéricamente su dispersión. Tenemos aquí el rango. Rango es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor de los datos de la muestra. Definición de rango. Aquí tenemos la definición de rango, ¿no? ¿Qué me dice? Que es la diferencia entre el valor mayor y el menor valor de los datos de una muestra. Veamos esto de aquí con un ejemplo. Todo esto aquí se ve con ejemplo de los conceptos, ¿no? Ejemplo, si los datos son 2, 6, 11, 8, 11, 4, 7 y 5, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor mayor?
Vemos aquí, tenemos el 2, el 6, el 11, el 8, el 11, el 4, el 7, el 5. ¿Cuál es el dato de mayor valor? El 11, ¿no? Entonces marcamos el 11, entonces por eso tenemos aquí 11. ¿Y cuál es dice que es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor? ¿Y cuál es el valor menor? ¿Cuál es el valor menor de esos datos, de esa muestra? Es el 2, ¿no? El menor valor es el 2. Por eso tenemos aquí el 2. Entonces el rango es la diferencia. Entonces 11 menos 2 es igual a 9. Entonces el rango de esa muestra de aquí que tiene 8 datos, ¿es cuánto? El rango es igual a 9. Entonces, una vez más, ¿no? ¿Cómo se obtiene el rango de una muestra? Simplemente es la diferencia del mayor valor menos el valor menor. Bueno, terminamos con esto. Vamos ahora a varianza muestral. Cada concepto se va explicando con ejercicio, ¿no? Para que podamos entender la definición. Dice, varianza muestral. Esta medida cuantifica las distancias de los datos con respecto al valor de la media muestral. Tenemos la varianza muestral. Dice, fórmula para calcular la varianza. Esta de aquí es la expresión para calcular que la varianza. Y la otra es la fórmula alternativa para calcular la varianza. ¿Sí? Entonces tenemos aquí dos expresiones que nos ayudan a calcular la varianza muestral. Dice fórmula para calcular la varianza muestral, que es esta de aquí, que viene dado como s al cuadrado es igual a la sumatoria, cuando y es igual a 1 hasta n, de x sub y menos x barra, todo eso elevado al cuadrado. Y la otra opción y la otra forma alternativa para calcular la varianza es esta que está aquí, ¿no? S al cuadrado o la varianza al cuadrado es igual a n que multiplica la sumatoria de igual a 1 hasta n de x sub al cuadrado menos la sumatoria de igual a 1 hasta n de x sub todo esto al cuadrado sobre n que multiplica n menos 1. ¿Qué nos dice aquí? El motivo que en el denominador se escriba n menos 1 en lugar de n, que parece natural, se justificará formalmente en el estudio de la estadística inferencial. Bueno, esto aquí van a ver un poco más cuando vean en estadística inferencial, ¿no? Por lo pronto, vamos a seguir. ¿Qué más nos dice? Ambas fórmulas son equivalentes. Vea, ambas fórmulas son equivalentes. Yo puedo usar cualquiera de las dos. Se puede demostrar mediante el desarrollo de la sumatoria. Bueno, esto aquí hay que aplicar matemática y un poco de cálculo para demostrar la fórmula, ¿no? Aquí no vamos a demostrar la fórmula. Vamos a ir a las aplicaciones, a las teorías y a las aplicaciones. Es lo que nos interesa por el momento, ¿no? Si vamos a demostrar, vamos a tomarnos todo el semestre. Vamos acá. Dice, ejemplo, si los datos son 2, 6, 11, 8, 11, 4, 7 y 5, y se ha calculado que la media muestral es igual a 6.75, entonces la varianza es, aplico la fórmula para calcular la varianza, ¿no? Aquí estamos aplicando esta fórmula que está aquí, ¿no? Estamos aplicando esta fórmula, ¿ok? Es lo que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos aquí? El primer valor que tenemos aquí, que es el 2 menos es la sumatoria, ¿no? Aquí tenemos que es la sumatoria. Vamos a ver nuevamente la expresión. La expresión para poder ver, ¿no? Dice, es la sumatoria de cuando y es igual a 1 hasta n de que xy menos x barra elevado al cuadrado. Xy son los datos y le vamos restando que la media muestral. ¿Ok?
Eso es lo que nos dice. Ya, aquí está. Entonces, el primer valor, que es el x1, que es 2, menos la media muestral, que es 6.75, y el elevado al cuadrado, ¿sí? Más el siguiente valor, que es 6, el x2, que es el valor que está en la posición 2, que es 6, 6 menos la media muestral, y todo eso elevado al cuadrado. Y más el siguiente valor, que es 11, menos 6.75 elevado al cuadrado, más 8 menos 6.75 elevado al cuadrado, más 11 menos 6.75 elevado al cuadrado, más 4 menos 6.75 elevado al cuadrado, más 7 menos 6.75 elevado al cuadrado, y más 5, que esta es la última, más 5 menos 6.75 elevado al cuadrado, y todo eso dividido para el número de datos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para n-1, ¿no? Eso no dice la fórmula, ¿no? Dividido para n-1. Es lo que tenemos aquí, ¿no? Dividido para n-1, donde n es igual a 8, donde n es igual a 8, menos 1, por eso me da aquí 7, ¿sí? 7. Dividido para n-1, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tengo 8 menos 1, 7. Entonces, con una calculadora, resuelvo esto de aquí, y dividido para esto me va a dar que la varianza va a ser ¿cuánto? Aplicando esta fórmula de aquí, entonces la varianza muestral es igual a 10.2143. ¿Sí? ¿Qué es lo que he hecho aquí? Ya sabemos, ¿no? El primer valor le resto este valor, elevo al cuadrado. El segundo valor le resto este valor, elevo al cuadrado. El tercer valor le resto este valor, elevo al cuadrado. Y así con todos los datos. Desarrollo estos valores aquí y divido para qué? Para n-1, donde n es igual a 8, porque hay 8 datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Menos 1, 7. Entonces resuelvo la parte del numerador, divido por el 7, me va a dar que la varianza muestral es igual a 10.2143. Entonces esta es la varianza muestral. ¿Ok? Ahora vamos a ver el siguiente concepto, que es desviación estándar muestral. ¿Qué me dice que es la desviación estándar muestral? Es la raíz cuadrada positiva de la varianza. La desviación estándar muestral o desviación típica está expresada en las mismas unidades de medida que los datos de la muestra. Definición, desviación estándar muestral. Entonces la desviación estándar muestral es nada más que sacarle la raíz cuadrada a la varianza muestral, al valor que hemos calculado aquí. Entonces, a este valor de aquí, ¿no? Es solamente sacarle la raíz cuadrada. Aquí tenemos un ejemplo con los mismos datos que habíamos calculado la varianza muestral. Dice, calcule la desviación estándar para el ejemplo anterior. Dice, si la varianza es s al cuadrado, s al cuadrado nos había dado que s al cuadrado es la varianza muestral, que es igual a 10.2143. Entonces, la desviación estándar es, como dice la definición de desviación estándar, que es la raíz cuadrada. Entonces solamente sacamos la raíz cuadrada de este valor al valor de la varianza muestral y vamos a obtener que la desviación estándar es igual a 3.196. ¿Ok? Entonces, una vez más, recapitulando. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza muestral y la varianza muestral aplico la fórmula, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos con la siguiente. Medidas de posición. Vamos a entrar con las medidas de posición. Dice, son números que distribuyen los datos ordenados de la muestra en grupos de aproximadamente tamaño con el propósito de resaltar su ubicación relativa. Estos números se denominan cuantiles en forma genérica. Cuartiles. Vamos aquí con el primero que vamos a ver, cuartiles. Son números que dividen a los datos de la muestra en grupos de tamaño aproximado de 25%. En grupo aproximado de, ¿qué dice? De tamaño aproximado de 25%. Son números que dividen a los datos de la muestra en grupos de tamaño aproximado de 25%. Cuartiles. El primer cuartil, vamos con el primer cuartil. Primer cuartil o curso 1. En este libro está usando el curso 1. Dice, primer cuartil.
Q1. A la izquierda de Q1 están incluidos 25% de los datos aproximadamente. A la derecha de Q1 están el 75% de los datos aproximadamente. Entonces, esto es el primer cuartil Q1. ¿Sí? Ya vamos a explicar esto aquí con ejercicio. Segundo cuartil, Q2. Dice, igual que la mediana divide al grupo de datos en dos partes, cada una con el 50% de los datos aproximadamente. Entonces, este es el primer cuartil, el segundo cuartil, y vamos a ver el tercer cuartil. Tercer cuartil, Q3. A la izquierda de Q3 están incluidos 75% de los datos aproximadamente. A la derecha de Q3 están el 25% de los datos aproximadamente. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, suponer que una muestra contiene 40 datos ordenados. Si a mí me dan una muestra, yo tengo que ordenar esos datos, ¿no? Primeramente ordenarlo, ¿no? Tengo 40 datos ordenados. Aquí están los 40 datos ordenados. X1, X2, X, hasta X40. Están ordenados ¿de qué? De menor a mayor. Y me dicen calcular el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil. Q1 ya saben que es el primer cuartil, Q2 es el segundo cuartil y Q3 el tercer cuartil. Ahora Q1 me dice que es el 25% de los datos. Entonces el 25% de 40 es igual. Yo tengo una muestra con 40 datos. Primer dato, 40 datos. Entonces, ¿qué me dice que es el primer cuartil? 25% de los datos. Entonces, 25% de 40 es igual a 10. Por lo tanto, Q1 o el primer cuartil es igual a X10 más X11 dividido por 2. Entonces, ¿qué me dice aquí? Que es el valor que está en la posición 10 más el valor que está en la posición 11, sumo los dos y divido por 2. Entonces, ese de ahí va a ser el primer cuartil. ¿Cómo obtengo el segundo cuartil? Seguimos con el mismo ejercicio. Dice que es el 50% de los datos aproximadamente. Entonces, ¿qué hago? El 50% de 40, que son 40 datos, el 50% de 40 datos es igual a 20. Entonces, lo mismo. Q2 igual X20 más X21 y divido por 2. ¿Qué significa esto? Que es el valor que está en la posición 20 más el valor que está en la posición 21, sumo los dos datos y divido por 2, ese va a ser el segundo cuartil. El tercer cuartil, dice, a la izquierda de Q3 están incluidos 75% de los datos. Ahora el tercer cuartil es el 75% de los 40 datos. Entonces, el 75% de 40 es igual a 30. Entonces, lo mismo, X30 más X31 y divido por 2. Entonces, el tercer cuartil va a ser igual al valor que está en la posición 30 más el valor que está en la posición 31. Sumo esos dos datos y divido por 2 y ese va a ser el tercer cuartil. ¿Ok? Ok. Vamos a continuar. Deciles. Son números que dividen a los datos de la muestra en grupos de tamaño aproximado de 10%. ¿Sí? Una vez más, son números que dividen a los datos de la muestra en grupos de tamaño aproximado de 10%. Aquí tenemos el primer decil, DSU1. DSU1 es el primer decil. Q1 es el primer cuartil. Entonces, ¿qué nos dice? A la izquierda de DSU1 están incluidos 10% de los datos aproximadamente. A la derecha de DSU1 están el 90% de los datos aproximadamente. Segundo decil, DSU2. A la izquierda de DSU2 están incluidos el 20% de los datos aproximadamente. A la derecha de DSU2 están el 80% de los datos aproximadamente. Entonces, el primer decil es con el 10% de los datos y el segundo decil es con el 20% de los datos, ¿no? Entonces, vamos a explicar esto aquí con un ejemplo. ¿Qué nos dice? Ejemplo, suponer que una muestra contiene 40 datos ordenados. Lo primero que yo debo hacer es, como ya dijimos, ¿no? Me dan esa muestra y yo tengo que ordenar los datos de menor a mayor. ¿Qué me dice?
el primer decil, que es el 10% de los datos. Entonces es el 10% de los datos que hay. En este caso, en este ejemplo son 40 datos, por eso tenemos 40. El 10% de 40 es igual a 4. Por lo tanto, el decil 1 es igual a x sub 4 más x sub 5 dividido para 2. ¿Por qué es 4 aquí? Por este valor 4 que está aquí, por eso es 4. Y ahí viene el siguiente dato, x sub 5. Entonces, ¿qué es x sub 4? X sub 4 es el dato de esa muestra que está en la posición 4, más el dato de esa muestra que está en la posición 5. Sumo los dos datos y divido para 2, voy a encontrar el primer decil. ¿Ok? Ahora, y si me piden calcular el segundo decil, d sub 2, ¿qué me dice el concepto? Que es el 20% de los datos. Entonces es el 20% de 40. El 20% de 40 es 8. El 20% de 40 datos, ¿no? 8. Entonces, ¿cómo es el segundo decil? D sub 2. D sub 2 va a ser igual a que a x, que está en la posición 8, más x, que está en la posición 9. ¿Sí? Y todo esto dividido para 2. Entonces, ¿qué significa esto? Para yo hallar el segundo decil, o d sub 2 es igual al dato que está en la posición 8 de esa muestra, más el dato que está en la posición 9 de esa muestra. Sumo los dos datos y divido para 2 y así obtengo el segundo decil. ¿Ok? Ok, vamos a continuar. Vamos a ver ahora los percentiles o porcentiles. ¿Qué nos dice? Percentiles son números que dividen a los datos de la muestra en grupos de tamaño aproximado de 1%. Son números que dividen a los datos de la muestra en grupos de tamaño aproximado de 1%. Primer percentil, peso 1. ¿Qué nos dice? A la izquierda del peso 1 están incluidos 1% de los datos aproximadamente. A la derecha del peso 1 están el 99% de los datos aproximadamente. Segundo percentil, peso 2. A la izquierda del peso 2 están incluidos 2% de los datos aproximadamente. A la derecha del peso 2 están el 98% de los datos aproximadamente, etc. Bueno, aquí nos da un ejemplo. Dice, suponer que una muestra contiene 400 datos ordenados. Si a ustedes le dan una muestra, en esa muestra ustedes tienen que ordenar los datos de menor a mayor. En este caso tenemos 400 datos. Hay que ordenar de menor a mayor esos 400 datos. Entonces aquí están ordenados, ¿no? X1, X2, X400. Calcular, dice, el primer percentil y el segundo percentil. Bueno. Lo mismo, ¿no? El primer percentil es el 1%. Entonces el 1% de 400 es igual a 4. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, peso 1, que es el primer percentil, es igual al dato que está en la posición 4 más el dato que está en la posición 5. Sumo los dos datos y divido para 2. Entonces, ese va a ser el primer percentil. Y el segundo percentil. ¿Cómo calculamos el segundo percentil? Que es el percentil 82. ¿Ok? Ese es el primer percentil. Y el primer percentil y el percentil 82. ¿Cuál es el percentil 82? No es nada más que el 82% de 400, que es igual a 328. Entonces el percentil 82 es igual al dato que se encuentra en la posición 328, ¿sí? Porque aquí tiene 328, en la posición 328
más el dato que se encuentra en la posición siguiente, ¿no? Que es en la 329. Sumo los dos datos y divido para 2, entonces voy a encontrar el percentil 82. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un repaso de esto de aquí rápidamente. Entonces, el percentil 1 es igual al 1% de 400, donde 400 son los 400 datos. Tengo que sacarle el 1% de 400, que es igual a 4. Entonces, aquí yo vengo y pongo x sub 4. ¿De dónde viene ese x sub 4? Ese 4 viene de el 1% de 400, que es 4. Ese 4 de aquí viene de ese 4. Más x sub 5, que es el siguiente dato que le sigue a x sub 4. X sub 4 es el dato que está en la posición 4 y x sub 5 es el dato que está en la posición 5. Entonces, esos dos datos yo sumo y divido para 2, voy a hallar el percentil 1. Cuando me piden hallar el percentil 82, ¿qué es lo que hago? Saco el 82% de 400, donde 400 es el número de datos que hay en esa muestra y esa muestra tiene que estar ordenada. Entonces, el 82% de 400 es igual a 328. Entonces, el percentil 82 es igual al dato que está en la posición 328, que es este dato yo necesito saber cuál es el dato que está en la posición 328, más el dato que está en la posición 329. Sumo esos dos datos y divido para 2 y voy a encontrar el percentil 82. ¿Ok? Bueno, por esta aula es suficiente y en la próxima daremos continuidad a las clases de estadística. Muchas gracias.